Vamos a ver cómo, enfrentándonos a un motor del que no nos dan prácticamente datos, pues tratamos de sacarle las características principales y poder utilizarlo pues en experimentos o en maquinitas que los queramos hacer, o bueno, pues las aplicaciones que incluso si es para reparación. En este caso es un motor de lavadora, entonces a lo mejor tenemos otro cercano o podemos ver que si tiene un problema lo podemos reparar o sustituir por otro. Y entonces dentro de los motores para las lavadoras pues veremos que hay de diferentes tipos, ¿no? Este es ya de una lavadora bastante antigua y utiliza un motor de inducción monofásico, aunque no viene ninguna placa de características. Vemos que tiene 5 cables, 5 conectores, con lo cual es raro que fuera trifásico, porque en trifásico como mínimo saldrían 6 bordas. Además, normalmente se ve más o menos fácil, porque el motor monofásico sabemos que tiene 2 bobinas para el lavado, otras 2 bobinas para el centrifugado. En caso de que sea de 6 cables, significa que el grupo de bobinas de lavado tiene un común separado del grupo de bobinas de centrifugado. Estos serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, como habéis visto en otros vídeos, se pueden detectar o bien midiendo continuidad, y rápidamente se ve las 3 que tienen continuidad, o bien incluso con una pequeña chispita para detectar cuáles son los grupos de 3. Y ya una vez que tenemos el grupo de 3, pues incluso es muy sencillo, se conectan de una forma para ver si funciona el motor, y si no, de la otra forma. Y entonces, bueno, habéis visto cómo es sencillo. En el caso de que tenga solamente 5, quiere decir que se han unido los 2 comunes, se han unido en un único común, y la razón es porque en este común, una de las razones es, además de que van a ir siempre conectados a la misma línea, con lo cual no hace falta los 2 neutros, por decirlo de alguna forma, y además internamente tiene instalado un termostato que corta la alimentación en caso de que suba la temperatura. Prácticamente hay que romperlas. Esto que veis aquí es un termostato de protección que corta la alimentación en el momento que detecta una temperatura mayor que la que pueden resistir el arrollamiento. Entonces, lo que un poco quería explicar aquí en el porqué del método que habéis visto es qué es lo que hay detrás, ¿no? Incluso después veremos una cosa nueva. Y es que en el caso del centrifugado solamente está preparado el motor para centrifugar en un sentido. En este caso creo que es contrario a las agujas del reloj. Y entonces este es el bobinado de trabajo. Y el otro bobinado es exclusivamente un bobinado para ayudar a arrancar el centrifugado. Con lo cual es un bobinado muy pequeñito que de por sí no tiene ninguna fuerza, y que este sí que es el bobinado de arranque. Pues bien, viendo el motor se ve que el bobinado de arranque es un bobinado siempre muy chiquitito comparado con el de trabajo y también con los de lavado. En el caso, desde luego, en el caso de las lavadoras, siempre este bobinado de arranque es la bobina más pequeña.
cual, de las medidas, en cuanto encontremos la más pequeña, vamos a saber que es la de arranque del centrifugado. Vemos que las bobinas que están en la parte interna del estator, vemos que son concéntricas, varias bobinas, y que claramente hay dos polos. Aquí se ve que unas van peinadas por aquí, otras van peinadas por aquí, y se ve que aquí es donde se corta un polo y otro polo, y justo en la ranura opuesta, aquí se ve cómo se peinan de un sentido y de otro. Es decir, estas son las bobinas, como es un par de polos, las bobinas de 3.600, 3.000 revoluciones por minuto, la velocidad de centrifugado, y a 90 grados, digamos que esta es la división de los polos, pues justo a 90 grados, es decir, arrancando 4 bobinas pequeñitas, 4 arranques de bobina, que se ve que hay una bobina es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es decir, la primera bobina de un par de polos es de ranura 1 a ranura 8, quedan aquí un espacio libre, queda aquí otro espacio libre, y aquí hay 4 bobinas pequeñitas que se ve que están, si esta es la diferencia entre polos, que esta es la división de los polos, pues justo a 90 grados salen de aquí y irán hasta aquí, es decir, están a 90 grados exactamente de la bobina principal, con lo cual en el centrifugado esta es la bobina de trabajo y estas 4 bobinitas son las bobinas de arranque. Se ven que además son de muy poquitos hilos, muy poquitas espiras en comparación con la otra, y menor número de bobinas, menor número de espiras, menor cobre que la de trabajo, y por eso, como la resistencia es proporcional a la longitud y inversamente proporcional a la sección, por la longitud partido por la superficie, es decir, partido por el calibre del cobre. Al ser una longitud mucho más pequeña la de arranque que la de trabajo, siempre va a pasar que la resistencia de arranque es más pequeña que la de trabajo. De hecho, es la más pequeña de todos los arreglamientos, como podremos ver luego cuando veamos los de lavado. Y por otro lado, en el lavado sabemos que las dos bobinas realmente no son de arranque y de trabajo, sino que las dos bobinas trabajan o bien para trabajo en un sentido y arrancar con condensador la otra, o bien según donde conectemos el condensador a la línea, pues trabaja una bobina, o si lo inventamos por aquí, trabaja la otra bobina y la otra hace de arranque. Como es de condensador permanente, lo que quiere decir es que las dos bobinas trabajan igual, con lo cual las bobinas son iguales. Con lo cual, en cuanto encontremos dos bobinas que sean dos medidas que sean iguales, pues sabemos que son las de lavado. Y no ocurre lo mismo con las de centrifugado, como hemos dicho, ¿no? Entonces, la misma tablita que habéis visto en otros vídeos, la vamos a hacer aquí y vamos a verlo. Vamos a poner aquí el azul.
y obviamente, estoy haciendo así la tabla muy rápida, obviamente solo hay que medir de la diagonal hacia arriba, puesto que los valores inferiores son los mismos. Entonces tomamos la medida de resistencia de 2 en 2 y vamos tomando medidas, por ejemplo, entre el amarillo que tengo aquí y el verde, 91,8. Y amarillo con verde, 91,8. Amarillo con blanco, 61,6. Verde con marrón, 99,9. Voy a utilizar el rojo. Entonces vemos que el más pequeño es el azul con el blanco, 9,4. Con lo cual sabemos que en estas dos bordas, una es azul y el otro es blanco, puesto que es la bobina de arranque. Y después vamos viendo que hay iguales de 2 en 2, por ejemplo, 99,9 y 99,5, son dos prácticamente iguales, 70,4, 70,4, y las siguientes más pequeñas iguales son 61,6 y 61,6. ¿Por qué tienen que ser las más pequeñas? Pues porque 61,6 medido contra neutro, si lo medimos contra cualquier otra borda, van a seguir siendo iguales, pero de mayor suma. Vamos a verlo de forma gráfica, porque elegimos, como decimos, la más pequeña, ¿no? Cuando midamos entre cualquier borda y otra común, en este caso son las que nos daban más baja, es porque directamente ya estamos midiendo contra el punto común o neutro. Otras medidas que pueden ser también iguales, pero contra otra borda, al ser un poquito superiores, quiere decirse que lo que está entrando en juego siempre es otra impedancia, y por eso se suma el valor de esta impedancia, pues se suma a las propias impedancias que estamos viendo, ¿no? Lo mismo ocurre cuando medimos contra otra borda, por ejemplo, las verde y amarillo contra la borda marrón, nos ocurre lo mismo. En este caso estamos midiendo entre la propia impedancia que tiene la de lavado y se le está sumando siempre, en este caso, una impedancia que es la de trabajo. Por eso tenemos dos bobinas que las medidas siguen siendo iguales, desde verde marrón, amarillo marrón, 99,5, 99,9, pero no estamos haciendo la medida correcta de ese común. Solo estamos seguros de que estamos midiendo contra el elemento común cuando las medidas que hacemos, ese par de medidas que encontramos que son iguales, son las más pequeñas de todas. En este caso, 61,6. Hay un tema un poco curioso y que simplemente lo planteo aquí para que lo analicemos posteriormente. Si finalmente decimos, bueno, 61,6 es lo que mide cada una de las impedancias, pues su suma son 122, ¿no? Sería lo que estamos midiendo entre este punto y este punto,
nos estaríamos encontrando con 122. Pero, curiosamente, cuando hacemos la medida, hemos visto que lo que nos mide son 91,8. Entonces, pues hay una discrepancia que en principio no se entiende así de inicio, ¿no? Entonces, simplemente analizaremos en otro vídeo por qué ocurre este efecto. Y el azul es el de la bobina de arranque. En el resto y entonces claramente el verde y el amarillo son, hemos dicho, las dos bobinas idénticas más pequeñas. Solo nos queda una, que entonces ya claramente es la de trabajo, que es esta. Y entonces esta es la marrón